Fusion como vehículo de bienestar integral. Entonces, primero tenemos que empezar haciendo este enlace, este link entre lo que es Fusion como movimiento y de qué hablamos cuando hablamos de bienestar integral. Es para mí, como ya nos ha contado José Miguel, ha sido un tema desde el año 2009, en realidad, 2005 comencé con procesos personales y ya en 2009, cuando dejo de trabajar en empresas, se inicia todo un proceso investigativo. Mi curiosidad estuvo siempre en mí, yo fui siempre un chico muy curioso desde muy niño. Entonces esa curiosidad está siempre orientada a entender aspectos que por lo general a la mayoría de personas le pasaban como no relevantes, entender lo que no se veía atrás de las circunstancias. Entonces vamos a empezar con esto. Tenemos Fusion como tal y acá tenemos una imagen de lo que es Fusion. Los últimos números que me brindaba justamente el líder de nuestro equipo, Gianmarco Velasco, que teníamos 112.000 empresarios aproximadamente activos al día de hoy. No sé si es un número aproximado, pero por ahí va. Entonces, cuando hablamos de Fusion, hay que tener claro de qué hablamos. No hablamos solamente de una empresa con un buen producto, hablamos de un movimiento. Un movimiento es bastante más que solamente una empresa que tiene un buen producto natural. Un movimiento de más de 100.000 personas en 32 países del mundo, un movimiento básicamente de empresarios que lo que hace es llevar, se le llamaba salud verdadera. Y a mí, yo precisamente le he puesto el nombre basado en lo que Álvaro, en las palabras de Álvaro en el Alumna. Álvaro le llamó con su nombre, bienestar integral, y a mí me entusiasmó mucho que lo llamara así, porque académicamente es el nombre exacto, el nombre preciso. Entonces, Fusion emerge y se consolida como el movimiento de bienestar integral más exitoso que ha surgido en Latinoamérica. Entonces tenemos que, en esta capacitación vamos a ir viendo el vínculo entre lo que es Fusion como movimiento y lo que es el bienestar integral, porque tenemos que entender de qué hablamos cuando hablamos bienestar integral. Digo esto porque ciertamente si entramos a Google y ponemos el término, vamos a encontrar infinidad de definiciones. Vamos a hablar de salud física, salud emocional, salud de tal tipo, de la otra, social, qué sé yo. Vamos a encontrar acercamientos diferentes. Yo, algo que para mí fue muy relevante fue encontrar que existía un campo de conocimiento al respecto de esto. Más o menos por el año 1975, en el tiempo en que surge el movimiento del potencial humano, de Salem y todo esto, surge un personaje llamado Ken Wilber, un norteamericano, quien luego de alguna manera hacer un trabajo ecléctico de investigación de infinidad de movimientos vinculados a todo lo que tenía que ver con el despliegue humano, formula algo lo llamado la metateoría integral. Y la metateoría integral lo que sirve es como un marco de referencia muy grande para comprender no solo al ser humano, sino comprender cualquier fenómeno de la vida. Cuando, por ejemplo, uno quiere llevar una disciplina como la medicina a que sea medicina integral, va a tener que usar la teoría integral de base. O si hacemos psicoterapia y queremos hacer psicoterapia integral, tendremos que comprender la teoría integral de base para que pueda hacer una psicoterapia integral. O si vamos a hablar de bienestar, como lo hacemos en este caso, y le queremos poner el apellido integral realmente como corresponde, vamos a tener que comprender la teoría integral, que solamente el autor lleva algo de 30 libros escritos. Recientemente el último se llama En busca de la totalidad, un libro fascinante, escrito hace aproximadamente un año. Y hay todo un movimiento en el mundo, todo un movimiento en el mundo que busca entender, usar la teoría integral y llevarla a distintos campos. En la reunión de hoy día, nos interesa en particular la aplicación al despliegue del potencial humano y de qué manera Fusion permite eso. Entonces yo he puesto acá como una pequeña definición, experiencia de plenitud y despliegue continuo en todos los procesos inherentes al potencial humano. Pero ojo a esto, ¿ah? Dice experiencia de plenitud y despliegue continuo en todos los procesos inherentes al potencial humano, porque si hay un proceso que estás dejando de lado por no conocerlo, entonces no va a ser integral este desarrollo, este bienestar. Todos los procesos inherentes al potencial, hoy día vamos a ver cuáles son. Entonces, la aplicación de la teoría integral en el campo del desarrollo humano, ahí hablamos de bienestar integral. Vamos a ver de qué manera Fusion permite que esto ocurra. Entonces, yo primero voy a citar algunas fuentes acá, son muchas más, he puesto algunas, tres de afuera y una fuente peruana. Ken Wilber es el creador de la teoría integral, para quienes quieran profundizar en la investigación, tiene cerca de 30 libros escritos, como ya dije, está vivo todavía, y es la fuente de base en lo que es la metateoría integral, el acopio de todo el conocimiento que ha habido tanto en Oriente como Occidente en un marco de referencia que lo organiza todo. Robert Keegan, un profesor muy conocido en Estados Unidos, que se dedicó a estudiar el tema del proceso de desarrollo en adultos, porque es evidente cuando un bebé viene al mundo, pues, que hay un proceso de crecimiento, de desarrollo, de despliegue, de evolución. Pero pareciera ser que cuando cumplimos la mayoría de edad y tenemos DNI,
se terminó ese proceso de desarrollo. Bueno, Keegan se encargó de demostrar que en los adultos el desarrollo continúa, pero lo que precisamente aquello que se sigue desarrollando, que es esto que denominamos conciencia, esta especie de software, Keegan lo desarrolló de una manera muy brillante y hoy día mostraré algo del trabajo del profesor Keegan. Gerardo Schmerling, un autor colombiano que muchos de nosotros seguro hemos conocido y cuyo marco teórico, 17 módulos de estudio, están presentes en la mayoría de talleres de desarrollo humano que se hacen en Latinoamérica. Muchos de los talleres, en fin, no voy a mencionar nombres, pero los que se realizan tienen como base el trabajo de Gerardo Schmerling. Y este señor acá abajito es peruano, estuvo neurocientífico peruano que ha hecho un trabajo brillante, 40 años de investigación, ya son más de 40 años de investigación y que es parte del movimiento en busca de los orígenes de la conciencia en el mundo, el único peruano. Me precio de ser su amigo, ha convivido conmigo acá y yo aprendí neurociencias con él antes de reconectarme con Fusion en el año 2019 aproximadamente. Entonces acá tenemos algunas fuentes, hay otras más, pero estas son las principales fuentes de nuestro trabajo. Veamos cómo se da la transición en mi caso. Yo, como bien contó José Miguel, yo soy administrador de empresas de profesión de base. Entonces eso me llevó a trabajar en bancos durante 13 años. Mi trabajo en bancos se daba por una cuestión de inercia natural, ¿no? Yo era administrador de empresas, decía en qué trabaja un administrador, y encontré que los bancos era un ámbito que se veía bien. Y así pasó más de una década de mi vida, ¿no? Los últimos 5 años de esos 13, los últimos 5, yo precisamente había participado yo en algunos talleres donde aplican psicoterapia gestalt, aplican algo de coaching, aplican algo de esto, y me había dado cuenta que estaba en piloto automático, que estaba repitiendo un día tras otro, sin mayor conciencia de qué es lo que hacía, para qué lo hacía, o si era el espacio donde yo podía contribuir de mejor manera. Nunca me había planteado esa pregunta. Quizás lo más importante o lo más significativo para mí de esos talleres en los que participé, de hecho, precisamente voy a estar en Leadership Academy, en la Academia de Liderazgo ahora en Panamá, donde hay un trabajo muy enfocado en el interior. También hay una inteligencia financiera, pero gran parte del Leadership Academy está enfocado en sanación emocional, en trabajo interno. Y se parece mucho a lo que me pasó a mí el año 2005. Esa pausa, ese detenerme el año 2005 a hacer esos talleres, me llevó a darme cuenta que había algo más que quería surgir de mí. Esto que les he contado al inicio, esta curiosidad en mí de leer la vida de santos, de iluminados de Oriente, de Occidente, de entender la psicología humana, que siempre, desde muy pequeño había estado. Entonces me percaté que la había renegado por trabajar y hacer dinero, la había puesto un costadito. Entonces me tomó 4 años hacer una transición, moverme a aquello que iba a ser finalmente lo que yo me dedicaría desde el año 2009. Este es un taller hecho en Colombia, donde presentamos por primera vez el primer bosquejo de lo que sería el sistema de autogestión integral. El año del 2005 al 2009 se inicia toda esta investigación que fue teórica inicialmente, libros, 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 y a mí me gusta aprender, me gusta leer, entonces yo navegaba entre libros, entre investigaciones, y a mí me pasaba algo, ¿no? Yo había estado en el ámbito de los números, en bancos, viendo indicadores, y cuando me muevo al mundo de la psicoterapia me parecía todo muy soft, muy no medible, muy acuoso me parecía. Entonces yo quería incorporar ciertos conceptos de medición que hicieran más objetivo, digamos, el abordaje. Me formé como psicoterapeuta, luego de dejar los bancos, y hice una transición. Y mi transición a Fusion se da después de bastantes años. En realidad, mira, el miedo era lo que me detenía para moverme de los bancos hacia aquello que a mí me encantaba hacer, que era entender la dinámica humana. 4 años me demoré en esa transición y luego tuvieron que pasar 8 años. En 2017 yo tengo mi primer contacto con Fusion. 2017 ahora mostraré algunas, yo le llamo catalizadores evolutivos que ocurrieron, desafíos que ocurrieron. En realidad fue un gran reto el que ocurrió el año 2017 que trajo Fusion a mi vida, ¿no? Mi madre se puso bastante mal de salud, tuvo un tema muy retante y fue mi hermana quien llegó con los productos, ¿no? Entonces yo en ese entonces ya intentaba quejar un abordaje. Mi mamá no tenía una solución desde el punto de vista médico, entonces había que hacer algo al respecto. Acá te dejo una pregunta. Mira, yo me demoré 4 años en hacer esta primera transición. Luego pasaron 8 años hasta que yo entendiera y llegara un evento crítico, una crisis, para yo considerar Fusion. Y después de eso incluso habría otra transición dentro de la transición, pues yo en 2017 me acerco a Fusion y recién después de pandemia, el año 2022 aproximadamente, empiezo a hacer Fusion con claridad. Entonces hay mucho tiempo ahí transcurriendo, ¿no? Yo lo que sí me percaté es que definitivamente era el miedo el que me detenía de lo que yo conocía en los bancos hacia el mundo que tuviera que ver con el desarrollo del potencial humano. Entonces te dejo esta pregunta. ¿Qué estás posponiendo tú a hacer por miedo?
Te voy dejando una pregunta para que iniciemos haciendo una reflexión también juntos. Ok, aquí hay algunos de los catalizadores evolutivos que ocurrieron al inicio, cuando precisamente aparece Fusion en mi vida. Ella es mi mamá, un tema de salud, en las vías urinarias, en los riñones específicamente, de infecciones crónicas, la lleva a estar desahuciada el año 2017, el 2017, ¿no? Luego vendría ya la pandemia. Yo el 2017 tengo el primer contacto con Fusion, aparecen los productos, aparece el Berry Balance, aparece el café Ganomax. Yo nunca los había probado. Había escuchado infinidad de veces y de pronto para algunas de las personas que está hoy día en sala y quizás alguien que no está desarrollando Fusion actualmente como negocio, yo tenía muchos prejuicios respecto al mueble, muchísimos prejuicios. A tal punto que hasta aquel año 2017 yo nunca había asistido a una presentación de Fusion y se había presentado infinidad de oportunidades. Y ni siquiera de otra empresa. Una vez llegué con engaños, pero yo no iba. Si me invitabas, yo no asistía a las reuniones, no asistía a las presentaciones, no asistía. Tuvo que ocurrir así. Entonces tuvo que llegar por un familiar los productos, mi madre resolvió su tema de salud en 2 meses y medio, esto me llevó a mí a prestarle atención a los productos inicialmente y después recién poquito a poquito a empezar a abrir mi mente de qué se trataba esto de Fusion, ¿no? Yo les he contado, ¿no? Que ya luego, cuando ya la pandemia, el 2020, yo me enfoco en la escuela de autogestión integral. Fusion, yo siempre me mantenía activo, pero no estaba totalmente enfocado en Fusion. Yo me reconecto con Fusion en el año 2022, post pandemia, cuando se abre la presencialidad nuevamente, pero después de haber hecho un proceso reflexivo conmigo que pasaba por el hecho de qué manera Fusion permite que mi propósito de vida se consolide con mayor propiedad. Esa es la pregunta, porque si yo estaba desconectado y iba y venía, era porque percibía, creía que hacer Fusion me distraía de mi propósito de vida. Yo tenía muy claro que, dado que me encanta mucho aprender y ver teorías y vincular marcos teóricos, era llegar un marco teórico que permita que el proceso de evolución de la conciencia se haga con mayor eficiencia. Eso lo tenía claro hace muchos años. Entonces yo tuve que comprender después de muchos eventos que ocurrieron que Fusion me permitía vivir mi propósito de una manera aún más clara. Un momento me di cuenta que estamos hablando de 100.000 personas que buscan estar mejor. Ahora el presidente de Fusion hablando de bienestar integral. Yo llevo década y media investigando bienestar integral. Es un link para mí perfecto. Y acá yo te invito a ti también, a las personas que están hoy día con nosotros, para que pueda haber, creo yo, un nivel de alineamiento sólido, tienes que entender qué es lo que viene de ti. Las personas somos diferentes. Hay algo que vienes tú a entregarle a los demás, que vienes tú a entregarle al mundo. ¿Qué es eso que entiendes como misión, como propósito? Para que luego te puedas preguntar, ¿y de qué manera se hace el link con un movimiento de empresarios en bienestar integral como lo de Fusion? Esa pregunta yo me la he ido haciendo muchas veces y me la he ido respondiendo poco a poco. Acá hay un pasaje en la Biblia que dice: Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman. Para el que cree, todo lo que ocurre, ocurre para bien, dice otro pasaje. Entonces, esto que fue una crisis, en el caso de mi madre, hizo que yo le prestara atención a Fusion, primero por los productos, y luego me demorara algunos meses para comprender cómo funcionaba este tema de los ingresos residuales. Esto que precisamente José Miguel nos explicó de manera brillante el día lunes, que debo decirlo, de manera extraordinaria, extraordinaria. A mí me tomó meses comprender eso, que podía ser primero un vehículo de ingresos residuales y luego que implicaba bienestar integral. Entonces vamos a ir viendo de qué manera lo comprendió. Acá tenemos una referencia para quienes no han escuchado de la teoría integral o de Ken Wilber. Acá tenemos a Anthony Robbins con su esposa en la casa de Ken Wilber. Es el calvito que está ahí, Ken Wilber, que ya está ahorita bastante ancianito. Tony con su esposa viajan continuamente a aprender con él. Sin embargo, Ken Wilber no es tan conocido como Tony. Tony es un gran comunicador, ha hecho cosas enormes, ¿no? Entonces, Ken Wilber es un teórico, él ha formulado todo el marco teórico que permite que hagan cosas maravillosas como lo que hace Tony o otros autores. Deepak Chopra, también si lo encontramos en internet, él se refiere a Ken Wilber como el maestro de los maestros. Y acá tienes lo que refiere Tony respecto de Ken. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar, si estamos hablando de desarrollo de conciencia, vamos a empezar definiendo conciencia. Hay muchas formas de verlo. Como les decía al inicio, existe un movimiento en el mundo, que es un movimiento en busca de los orígenes de la conciencia, donde la mayoría son neurocientíficos y hay un peruano representando al Perú en este movimiento. Podemos entender la conciencia de muchas formas. Una manera que a mí me parece gráfico de verlo es como un software. Ahí puse el Windows 11. Las computadoras tienen un software, este software le dota de propiedades, le dota de facultades, le permite hacer cosas, otras no, y el software puede ir actualizándose, no necesariamente tiene que quedar fijo siempre. Puede pasar de Windows 7 a Windows 8, a Windows 9, a Windows 10, el software, pero el software es desde dónde funciona.
En este caso, la PC, la computadora, todo está determinado de alguna manera por ella. Pero no vemos ese software. Nosotros como humanos también operamos desde un lugar desde el cual hacemos sentido al mundo, entendemos las cosas, entendemos la vida, nos respondemos las grandes preguntas de la vida, pero no lo vemos. Ahora precisamente en esta capacitación intentaré que podamos ver algunos detalles de esto, que Wilber lo ha detallado de una manera extraordinaria. El apelativo de Wilber es el Einstein de la conciencia, así se lo conoce en el mundo, y estas son algunas facetas de la conciencia: ser consciente, darte cuenta, tomar en cuenta, hacer caso, que no es lo mismo. Hay sutiles diferencias entre las cuatro. Y este es el aporte de Ricardo Rojas Bedoya, neurocientífico peruano. Ser consciente, darte cuenta, tomar en cuenta y hacer caso. Te invito a que lo reflexiones, a que escuches estas cuatro facetas de la conciencia y las reflexiones. ¿De qué ya me di cuenta, pero no lo estoy tomando en cuenta? ¿O qué ya lo tomé en cuenta, pero no le hice caso totalmente? ¿Qué es eso que ya sabes que tocaría hacer y no estás haciendo? ¿Qué es eso que ya de alguna manera te diste cuenta? En algún evento lo recordaste, lo viste, de pronto luego se quedó ahí, pasó al consciente y luego regresó nuevamente, se guardó otra vez. Ser consciente tiene que ver con percibir, básicamente los sentidos. Darse cuenta es un insight, ya. Es un proceso que ocurre en el cerebro. El darse cuenta no es lo mismo que ser consciente. Es un proceso que ocurre en el cerebro, que tiene un término en inglés. Tomar en cuenta es cuando ya consideras aquello de lo que te diste cuenta ya. Lo voy a considerar. Lo voy a considerar. Voy a considerar lo que, no sé, lo que aprendí, lo que Mia Blind me viene diciendo hace 3 años, qué sé yo. Y hacer caso es cuando lo llevas a la acción. Lo llevas, lo implementas, lo llevas a la práctica. Se puede quedar en tomar en cuenta. Sí, ya lo sé, ya sí, lo sé, pero lo estás implementando, lo estás haciendo, es parte de tu día a día. Yo puse acá un ejemplo pequeño, ¿no? Que decía de qué manera puedo poner un ejemplo respecto a esto. Ser consciente o la conciencia tiene que ver con esto que le llaman compasión. La compasión se hace posible cuando la atención aparece. Una persona no puede sentir compasión hacia algo o hacia alguien si su atención no se dirige hacia él. Cuando un niño aparece en el mundo, lo primero que necesita es atención de su entorno. Necesita ser visto, ¿no? Hemos escuchado seguro de esta tribu en África que se saluda como te veo, ¿no? Te veo, existes, ¿no? Desde que te veo, cobras existencia para mí. La atención habilita la compasión. Entonces yo puse acá una fotito que me encontré por el internet de un papá manejando su auto y de pronto llevando al hijo en la parte de atrás. ¿Es consciente que su hijo está? De repente no es consciente, se olvidó que el hijo está ahí. ¿Se dio cuenta? De pronto lo vio por el ojo retrovisor. ¿Lo está tomando en cuenta? De pronto está escuchando música que le gustaba a él a todo volumen, pero ni siquiera lo toma en cuenta en él. ¿Le está haciendo caso a este impulso que apareció? ¿Le está haciendo caso, sí o no? Estas cuatro cosas pueden pasar a una especie de secuencia. Entonces yo te dejo una pregunta acá. ¿Qué sabes que tendrías que hacer en tu negocio o en tu vida en general, si queremos llevarlo a la vida en general, que no estás haciendo? Y te invito a que lo anotes, que lo apuntes. ¿Qué es eso que ya sabes? Sí, ya sé que lo debería hacer, pero ahí se está quedando. Todavía no lo implemento. Ya sé, pero todavía no lo hago. Ok, respóndete esa pregunta. Mira a este señor, despeinado él. Nos decía, ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que se creó. Esta frase se le atribuye a Albert Einstein. No sabemos si sea de él, pero se le atribuye a él. Según la frase es brillante. Es brillante porque nos lleva a un primer elemento respecto a la conciencia. Ok, si la conciencia es este software desde el cual hacemos sentido a la vida y que puede actualizarse, 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 acá él nos hablaba de niveles de conciencia. Entonces, ¿existen niveles en la conciencia? Ok, yo les diré que, mira, para hablar de niveles de conciencia hay diversos autores que lo han hecho. Hay uno muy conocido que es David Hawkins. Precisamente hoy día en la Feria del Libro he comprado algunos libros del doctor Hawkins. Y el trabajo de Hawkins lo han presentado incluso en algunos eventos de Fusion. Es un trabajo brillante, es un trabajo muy, muy bueno. Él hablaba de los estados de conciencia, de los niveles vibracionales de cada estado de conciencia, desde los niveles más bajos hasta los más altos. Y a esto se refirió Hawking con niveles de conciencia. Sin embargo, en la teoría integral hay un trabajo aún más detallado, aún más meticuloso para entender los niveles de la conciencia humana. Einstein nos decía eso. Ningún problema puede ser resuelto con el mismo nivel de conciencia. O sea, que para que aquello que hoy día me parece muy grande, muy desafiante, un problema, yo tendría que crecer. Pero yo tengo que saber crecer de dónde a dónde, porque de pronto lo decimos de manera retórica. Crece, hazte más grande para que tu problema se vea chiquito. Ok, pero es muy útil entender de dónde a dónde vas a avanzar. Primero, dónde te encuentras. Si estás en tercer grado, necesitas conocer el cuarto grado para saber que hay que pasar al cuarto.
Porque lo que se sabe es que no hay saltos con garrocha el despliegue de la conciencia humana, pasa por estadios o niveles, que son graduales, que son secuenciales. Acá te invito a reflexionar en esta pregunta. ¿Qué desafío estoy afrontando en mi negocio que me está abrumando el día de hoy? Acá hay una pregunta más de reflexión. ¿Qué es eso que no sé cómo resolverlo, que me está quedando grande? ¿Eh? Te invito a que lo anotes también, que lo tengas apuntado ahí. Ok. Vamos a ver, mira, la teoría integral tiene diversos modelos en colores para entender los estadios de la conciencia humana. No lo he querido poner acá por efectos de tiempo, es bastante extenso. He querido poner un modelo, el modelo del doctor Keegan, profesor como les conté al inicio, que se dedicó a estudiar el desarrollo de la conciencia en adultos. Entonces, Keegan nos decía, su modelo es bastante sencillo, bastante didáctico. Un modelo de 5 etapas, de 5 fases. Nos decía el profesor Keegan lo siguiente: cuando un humano aparece en el mundo, está en la etapa 1 de conciencia. En la etapa 1, su enfoque necesariamente está puesto en los demás. En términos de Wilber, sería un nivel de conciencia egocéntrico, totalmente egocentrado, enfocado en sí mismo. En términos de Keegan, enfocado en los demás, porque su sobrevivencia depende enteramente de los otros, no tiene autonomía todavía para poder hacerse cargo de sí mismo, entonces está totalmente enfocado en mamá. De hecho, los estudios muestran que un niño cuando aparece en el mundo, su percepción desde su interior, él se ve como fundido con lo demás, como su cuerpo es una extensión del de mamá, o el de mamá del de él, está como fundido con el mundo, ¿no? Esto se va luego a ir resolviendo en la medida que vaya apareciendo un yo, mientras avanzamos a la etapa 2, a la etapa 3. Va a aparecer un yo, de lo que nos hablaba Carl Jung. Pero la etapa 1, entonces, el foco no está puesto en lo demás totalmente, totalmente egocentrado, el organismo está... Si todo el contexto es el propicio, es el adecuado, este niño va a avanzar a la siguiente etapa, donde el enfoque ya no va a estar puesto en los demás, sino va a estar puesto en sí mismo. Entonces ahora va a estar puesto, está enfocado en él. De pronto tiene 10 años, 12 años, 13 años, ya lo que dice papá o mamá ya no es la verdad absoluta, ya no. No, papá está obsoleto, papá no sabe, yo sé cómo son las cosas, papá no sabe, mamá no sabe. En el nivel 2 de conciencia, el enfoque se va totalmente a él. ¿Y por qué es que ocurre esto? Porque en esa etapa de la vida, el humano debe encontrar cuáles son sus particularidades, cuáles son algunos aspectos de su propia naturaleza, distintas a la de papá, distintas a las de mamá, al de su hermano, al de su hermana. Necesita tener el primer contacto con quién es él en el mundo. Y la etapa 2 permite ese contacto. En esa etapa 2, muchos papás la pasan mal. Pues, oh, mi hijo que era tan obediente, ahora se volvió rebelde. Ahora ya no me hace caso. Ya no, porque está atravesando una etapa donde necesita escucharse él. Es la primera oportunidad que tiene en su tránsito evolutivo de empezar a escuchar cuál es su verdad, más allá de la verdad de papá o mamá. Y acá, bueno, esto a nivel de pedagogía es muy, muy, muy valioso, porque papá y mamá necesitan entender que ahora tienen que crearle un contexto necesario para eso, para que esta etapa 2 de contacto con él se haga de manera adecuada, se haga de manera correcta, pueda tener una primera inmersión en sí mismo, una primera inmersión en sí mismo. Porque mira, si esto se hace correctamente, vamos a avanzar hacia la etapa 3. Y la etapa 3 de pronto ya tiene 18, 19 años, llega a su primer empleo. Robert Keegan le llamaba la etapa convencional. Le llamaba la etapa convencional porque decía la mayoría de personas, la gran mayoría de personas llegan por default a la etapa 3. Es como que la cultura, la sociedad nos empuja, nos empuja, nos empuja a todos hacia la etapa 3, donde tienes un empleo, pagas tus impuestos, de pronto ya empiezas a hacer tu familia, tienes tus hijos, eres un ciudadano, digamos, bien adecuado a las normas culturales. Llegas al estadio 3, al estadio convencional. En el estadio 3 el foco vuelve a los demás nuevamente, porque cuando este adolescente, que él era el centro del mundo, ahora llega a su trabajo, se da cuenta que él no es el centro, que él tiene que cumplir pautas, que él tiene que cumplir un rol, que él tiene que cumplir ciertas normas, en fin, ok, se da cuenta que él no es el centro del mundo, que tiene que negociar con los intereses de los demás, que cada uno tiene un interés distinto, etapa 3. Hasta acá, la gran mayoría de personas llegan. Y acá está lo valioso, lo más valioso del trabajo de Keegan desde mi modo de ver. Keegan nos mostró que la etapa 4 y 5, que son dos posibilidades para el ser humano, ya no se llega por default. Necesitas saber cómo hacerlo, necesitas intención y conocimiento para poder hacer el movimiento hacia la etapa 4. De pronto, ya se nos suene familiar. El movimiento a la etapa 4 es cuando nuevamente, desde tener una vida, digamos, adaptada a la sociedad, cumpliendo las reglas de la sociedad, la persona empieza a hacerse preguntas disruptivas, ¿no? ¿Será esto lo que yo realmente quiero en mi vida?
esto es lo que yo le vengo a dar al mundo, entonces, ¿será que es trabajar 8 horas todos los días y repetir el mismo día, la misma vida al día siguiente? ¿Será que esto es así? ¿Será que esto es todo? Estas preguntas que de pronto ya nos hemos hecho en algún momento son las que empiezan a habilitar el movimiento hacia la etapa 4. La etapa 4, el foco vuelve nuevamente a uno mismo, pero fíjate, ninguna etapa deja de lado a las anteriores. La etapa 4 se asienta en la etapa 1, en la etapa 2 y en la etapa 3. Vamos incluyendo y trascendiendo etapas. Incluimos 3 etapas como una escalera. El cuarto peldaño se apoya en los 3 primeros. Entonces, este humano que va moviéndose a la etapa 4 se empieza a preguntar cuál es mi contribución al mundo. Y de pronto pase por moverme de los esquemas, de las estructuras sociales, de lo que todo el mundo hace, de lo que mi papá me dijo, de lo que el mundo dice. Ya no. Se pregunta, ¿qué digo yo? ¿Cuál es mi verdad? ¿Qué le vengo yo a entregar al mundo que el mundo no sabe? Esto que le llamamos misión, en términos de Schmedlin, Schmedlin diferencia misión de destino. Misión, lo que tú quieres entregar o contribuir. Etapa 4, instalarse ahí, ¿no? Y finalmente hay una última posibilidad que es la etapa 5, que en términos estadísticos se supone que es el 5 a 6% de la población mundial, muy poquito. Y decía Keegan, la etapa 5 es cuando después de incorporar esta conexión con propósito, el humano puede como fundirse nuevamente con la totalidad la totalidad de la humanidad, pero de manera diferente que en la etapa 1. Pues en la etapa 1 estaba fundido, confundido con todo, pero ahora está vinculado con todo de un nivel de conciencia diferente, habiendo atravesado los 4 niveles que están al medio entre ellos. Y acá esto es importante verlo porque hay personas que al no tener este marco de referencia a la vista, confunden esa fusión inicial, que se le llaman fusión arcaica de un bebé, con la fusión que ocurre en los últimos niveles de desarrollo de la conciencia, donde uno se percibe uno con todo, uno percibe, donde ya, digamos, el hecho de hacer cosas por otros, no es lo voy a hacer por él, lo estás haciendo por ti mismo, porque ya no existe división entre yo y el otro. Esto es lo que Kian notaba en muy pequeña población de la humanidad, cercana al 5%, estadio 5 de desarrollo. Fíjate, yo puse este gráfico del bebé al ancianito, porque esto pasa desde que lo vemos, ¿no? El avance de la vida se da por etapas, se da por fases, no hay saltos, no existen saltos, se va dando por etapas. Puede uno demorar más o menos tiempo en una etapa o en otra, pero se va dando por etapas. Y acá me gustó poner también nuestro plan de pagos, nuestro plan de compensación, donde no hay persona que entre en entrepreneur y salte directo a diamante, ¿no? De pronto lo puede hacer rápido, pero va a tener que atravesar etapas en tanto vaya construyendo, ¿no? Los procesos de avance y desarrollo se van dando de esa manera. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver esto. ¿Qué es el método? El método sencillamente es una propuesta para poder hacer este proceso de despliegue de conciencia de manera deliberada, consciente y entendiendo todos los procesos inherentes a lo que somos como humanos, para no dejarnos nada de lado. Yo puse una espiral acá, porque esta espiral que vemos de abajo hacia arriba es lo que de alguna manera una metáfora del desarrollo de la conciencia humana. Se va dando en espiral, anillo 1, anillo 2, anillo 3, y podemos morar años en uno de ellos, ¿no? Pero todos se asientan sobre los anteriores, la espiral de desarrollo. Bueno, mira, acá tenemos ignición, reconocer, limpiar, alinear y desplegar. Y al centro tenemos un proceso llamado presencia. Entonces son 6 procesos. Pero si te das cuenta, presencia está puesto en rojo y está puesto al medio, porque la naturaleza del proceso presencia es naturaleza distinta, una naturaleza absoluta. El resto tiene naturaleza relativa. Sin embargo, todos son procesos de los que te tienes que hacer cargo para desarrollarte integralmente. Para desarrollarte integralmente. Vamos a ir viendo uno por uno y de qué manera Fusion te permite que te hagas cargo de ello. Ignición. Vamos a empezar con los procesos relativos. Ignición tiene que ver con esto. Para que un cohete despegue, tiene que generarse una fuerza inicial mayor a cuando ya está arriba, ¿no es cierto? Y para que una persona se ponga en movimiento y diga, ok, ya mi vida es convencional, pero voy a hacer algo distinto, ¿no? Tiene que haber una motivación, tiene que haber una fuerza que lo empuje. La motivación humana es una ciencia. Hay infinidad de estudios al respecto. Yo lo que he querido resumir algunas cosas acá respecto a eso. Nos hablan de 2 principales fuerzas que mueven al ser humano. La saturación, por un lado, y la inspiración, por otro lado. De hecho, esto está incluso en nuestro plan de acción, cuando se habla de pesadillas y sueños, ¿no? La pesadilla, eso que ya no, ya no quieres, de lo que ya estás harto, es lo que puede habilitar la saturación. Entonces, cuando luego uno dice, basta, esto ya no, ya me cansé de esta situación económica, ya me cansé de esta relación, ya me cansé de este lugar a donde llego y se expone mi familia que nos asalten. La saturación es cuando te hartas, pero la saturación es una fuerza, es un mecanismo que puede ser activado a voluntad.
puede ser activado a voluntad. De pronto tú has visto que justo precisamente Anthony Robbins en alguno de sus eventos, te hace cerrar los ojos, no lo vamos a hacer hoy día por efecto de tiempo, y te hace visualizar tu vida haciendo lo mismo de acá a 5 años, o a 10 años. Entonces lo que está buscando es activar la saturación, que te des cuenta de que si yo por el mismo camino las cosas van a ir mal. Que este hartazgo del pronto, todos hemos escuchado esa historia del perro sobre el clavo, ¿no? Ese perrito que está quejando, está sobre un clavo, y uno dice, pero ¿por qué el perro no se mueve? Y el amo dice que no le duele suficiente, ¿no? Ok, no se activó la saturación, no le ha dolido suficiente. Schmeling lo decía así, ¿no? La persona parece ser que tiene que sufrir un poquito más para que se sature, esté un poquito más de sufrimiento. Entonces, la saturación es la vía del sufrimiento, donde ya te cansas, pero tú lo puedes activar de manera voluntaria. Es un acto de conciencia, ¿no? Nuevamente, de ser consciente, de darte cuenta, de tomarlo en cuenta, de tomar en cuenta eso que ya esté hartando. Porque yo puedo hacer como que no está. Puedo ir todos los días a mi casa, no gustarme la casa donde estoy y acostumbrarme, ¿no? Hacer como que no lo veo. Ya, yo te invito hoy día a que esto que no estás queriendo tomar en cuenta, ser consciente, lo empieces a tomar en cuenta. Lo empieza a mirar. Empieza a mirar. Ahora te voy a mostrar varias cosas a las que podemos dirigir la atención. Pero entonces, saturación es eso, activar tu hartazgo. E inspiración, entonces, la saturación es el perro que te muerde desde atrás, ¿no? Que hay un audio de Costa, ¿no? De Luis Costa sobre el perro este que te cortea y te muerde. Y la inspiración es lo que te jala desde adelante. Eso con lo que sueñas, eso que cierras tus ojos, te lo imaginas y te hace latir el corazón y te hacen caer lágrimas. Te emociona. Entonces, necesitas encontrar una imagen al final que te jale. Porque si tú activas ambas fuerzas, entonces la ignición se puede dar de manera poderosa. Y acá, mira, yo puse como dos cables que están chocando uno con el otro, ¿no? Saturación e inspiración. Y al medio, la verbalización ordenante. O sea, el verbo, la palabra, en consonancia con esto a lo que te estás moviendo, ¿no? Hay mucho sobre el tema de las afirmaciones, ¿no? Sobre que a veces pasa cuando tú afirmas algo que no es una realidad en este momento, inmediatamente tu mente racional bloquea el efecto de esta afirmación y te dice, no, eso es mentira, te estás engañando a ti mismo. Pero sí puedes tú verbalizar algo en términos de proceso, de lo que sí estás haciendo, lo que estás construyendo, de pronto ya se acaba esa especie de tamiz que ocurre con la mente racional que rechaza las afirmaciones que afirman, ya soy un diamante en este momento, y de pronto tu mente dice, no, no eres diamante, mira, tu office te dice. Pero si tú lo afirmas de manera distinta, como que ¿qué es lo que estás construyendo? Estoy construyendo un movimiento de personas en bienestar integral, qué sé yo. Eso sí es una verdad. Porque no importa el rango donde estés, no importa que estén pro uno, no importa que estén ejecutivos, si realmente está claro que lo estás construyendo, es una verdad. Entonces tu mente racional no va a poder pelear con eso. Es importante cómo lo verbalizas. Y acá hay mucho por decir, ¿eh? Hay mucho por decir, pero te dejo un detallito, mira. Cuando una persona dice, por ejemplo, sale a buscar un objetivo importante para decir, ¿qué es lo que estás yendo a hacer? Mire, salgo a buscar trabajo. Ok, cuando esa persona regrese a su casa y no lo encontró, ha cumplido con aquello que su verbalización expuso. Salió a buscar y lo buscó. Ya está. No estaba verbalizado el hecho que iba a encontrar, en este caso, trabajo. Ahora, lleva eso a tu negocio. Lleva eso a tu negocio. ¿Cómo lo estás verbalizando? ¿No? ¿Sales a buscar o estás saliendo a encontrar, a construir? Encuentra otra manera de expresarlo, de comunicarlo que te permita primero que tu mente no genere resistencia, que sea una verdad, y que luego te ponga realmente en movimiento, que haga como el enlace entre saturación e inspiración. Hay muchas formas de trabajar esto. Mira, yo puse acá amplificar tu sensación de hartazgo, ¿sí? Hay muchas formas de hacer eso. Mirar aquello que ya te está tratando, ponerte frente a esa pared que no te guste de tu casa. ¿Cómo activar la inspiración? Proyecta el futuro, ¿no? Te cierras tus ojos, haces una inmersión en el futuro adelantado y puedes empezar a activar la inspiración. Se ha hecho en muchos talleres de Fusion, incluso en algunas capacitaciones de los lunes, ¿no? Donde cierras los ojos y te miras tu futuro. De pronto capacitando en un evento grande, con tu padre y tu madre mirándote, con alguien que es importante para ti. Y si esta inmersión, yo no le llamo visualización, ¿ah? ¿Eh? Visualización sería activar solamente lo visual. Le llamo inmersión, porque necesita activar todos los sentidos. Activar todos los sentidos, oído, vista, incluso olfato, tacto, si es que es posible para ti, para que finalmente se active la emoción. Finalmente genera la emoción. Tú sabes que estás haciendo una inversión adecuadamente dentro tuyo si se activa la emoción. Si no, faltó algo todavía. Algún sentido activar. Ok. Ten en cuenta esto para que la ignición se ponga en marcha. Entonces, si ya lo hiciste, si ya se activó el hartazgo, ya se activó la inspiración, estás en movimiento, ojo, vuelvo a decir, esto está en el plan de pagos, perdón, el plan de acción, y cuando trabajas con tu socio nuevo, importante considerarlo, qué es lo que ya lo está hartando en su vida, que lo podría mover a hacer algo diferente ahora,
y qué es lo que lo jala desde adelante, qué sueña para adelante, ¿no? Esto está presente en nuestro plan de acción, la ignición. Después de que te pusiste en movimiento, viene el segundo proceso. Segundo proceso. El segundo proceso tiene que ver con reconocerte. A ver, de pronto hemos visto este tema de las tipologías de personalidad. Yo acá he cogido el enneagrama, que tiene 9 tipologías de personalidad. ¿Por qué? Porque para un proceso de despliegue, de desarrollo humano, no es igual para todos. Tu personalidad es algo que se construye, la persona es un constructo que se va armando desde que primero tiene un elemento que es el temperamento, que es innato, que se corta el cordón umbilical, ya está ahí, se armó en los 9 meses en gestación, de la dote genética, de diversos temas, pero ya está ahí cuando se cortó el cordón, el temperamento viene contigo ya. Pero una vez que apareces en el mundo, se empieza a construir tu carácter. Carácter más temperamento nos da personalidad. Entonces, hay distintas formas de acercarnos a tipologías de personalidad, pero es la manera en la cual la mejor manera que encontraste tú para ser visto, para recibir atención del mundo. Pues si recibías atención, podías ser amado. Si podías ser amado, podías sobrevivir. La primera impronta del cerebro es mantenerte vivo. Mantenerte vivo. Entonces encontraste alguna estrategia. Tú puedes mirar tu personalidad como tu estrategia de sobrevivencia que funcionó en tus primeros años. De 0 a 7, el primer septenio. Luego de 7 a 14 se pusieron algunos detalles más. Y de 14 a 21 los acabados. A los 21 años se termina de construir un humano en su interior. Ojo esto, ¿eh? Ojo esto, a los 21 años, en 3 bloques de 7. 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21. Pero a los 7 años ya se puede ver tu personalidad. Entonces, fíjate, bueno, no vamos a entrar en detalle de acá, pero algo que te permite entender esto de las tipologías es lo siguiente. ¿Cómo necesito yo sentirme? Mira, hay personas que necesitan sentirse perfectos. Entonces, quieren hacer todo bien, quieren cumplir las cosas como son, quieren dar la talla, si le dieron ciertas normas, van a cumplir las normas. Si hay que cruzar la pista, es por el crucero peatonal, no es en diagonal. Necesita sentirse perfecto. Probablemente, mira, en el fondo de la construcción de esa estructura haya cierta sensación de imperfección, ¿no? Porque la estrategia es una especie de compensación, una especie de compensación. Ok, el eneatipo 1 necesita sentirse perfecto. Somos personas rígidas, son personas que tienen un sentido de propósito muy grande, son personas que a veces tienen mucha habilidad para percibir los errores en ellos mismos y en los demás también. ¿Ah? A veces se les percibe como muy críticos. Cuando interactúas con una persona, uno es como que te está fijando todo lo que haces mal y a veces como que te está criticando. Pero lo hacen por hacer bien. Es como que sienten que las cosas están mal y ellos las tienen que cambiar. Tienen un impulso de cambiar las cosas, cambiar el mundo, cambiar las cosas. Necesitan sentirse perfectos. Ok, el uno es una persona de naturaleza visceral, ¿ya? En el estómago siente las cosas. Ok. El 2 necesita sentirse conectado emocionalmente con los demás. Ujú. Entonces necesita hacer conexión contigo. Entonces de pronto vienes a su casa, te recibe muy bien, rápidamente te mira y te escanea y sabe cómo estás, cómo te sientes, tienes sed, tienes hambre, te sientes cómodo. Es un gran anfitrión, es la persona que la empatía, es dentro de los 9 tipos el que tiene la empatía más desarrollada. Puede entender qué está pasando en el otro. Ojo, mientras vamos viendo los 9 tipos para que te preguntes, ¿qué tipo de networker soy? ¿Qué tipo de líder soy? ¿Qué tipo de empresario soy? Porque tu tipología de personalidad está permeando todas las áreas de tu vida, todas. Y hacerla consciente es muy poderoso para poder luego finalmente trascender. Ok, el 2 necesita conectarse emocionalmente, entonces son ayudadores, son personas muy dadas a estar para los demás, siempre para los otros, ¿no? El ejemplo típico que ponen es la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Pidiendo para los demás continuamente. La empatía, el buen anfitrión, la conexión emocional. El problema para los dos es cuando tú, por ejemplo, él hace algo por ti y tú no te diste cuenta, ni te percataste que lo hizo por ayudarte. Entonces ahí es como que él entra en trompo, no hubo la retribución. Le encanta saber que aquello que hizo regresa. Necesita sentir esa conexión contigo y la conexión es de ida y de vuelta. Está buscando siempre conexión emocional. Evidentemente el eneatipo 2 es naturaleza más emocional, el 1 era visceral. El 3 necesita sentirse destacado, vive como una competencia constante con todos. Él necesita sentir que es mejor que los demás. Entonces, el 3 es una persona que usualmente trabaja mucho, trabaja, se esfuerza, avanza, son muy efectivos. Saben encontrar el punto más corto entre A y B. Son efectivos, no necesariamente eficientes, pero sí efectivos. Saben lograr metas, saben lograr cosas, saben acortar caminos rápidamente. Entonces los 3 son personas que usualmente son vistas como modelos de éxito, ¿no? Y de hecho, en su estructura,
es para ellos deseable y bonito, agradable que se vea que están logrando cosas. Entonces van a encargarse de mostrarlo, los símbolos de éxito, en el entorno en el que él se mueve, en el entorno en el que él se mueve, dependiendo de qué es lo que se privilegie como señal de éxito. Ok, bebiendo, ¿ah? Bebiendo. Hay networkers en los 9 tipos, ¿ah? En los 9 tipos hay networkers, pero algunos piensan que hay ciertos enatipos que son más afines con este modelo de negocio. Vamos bien. El enatipo 4 es el más emocional de todos. Es el que escucha una canción y se conmueve inmediatamente. Ve un atardecer y le empiezan a caer las lágrimas. Él está conectado inmediatamente con su mundo emocional, vive en sus emociones. El gran reto del eneatipo 4 es aprender a administrarlas, a gestionarlas, a navegar, a surfearlas. Las emociones son como agua, él tiene que aprender a surfearlas. Cuando dicen no te lo tomes a personal, para los 4 es muy difícil. Eso está en el libro Los 4 Acuerdos, ¿no? Pero para el 4 es muy difícil, tiene una tendencia casi inmediata a tomarse a personal lo que ocurre. No me mira, es porque tiene algo contra mí. No me llamó a mí. Ah, claro, se está enojado conmigo, me odia, me odia. El 4 tiene un tema que inmediatamente, lo que ocurre en el mundo toca inmediatamente sus emociones. Después ya lo analiza, lo reflexiona en algún momento, pero primero toca su mundo emocional. Son personas conectadas con sus emociones que pueden ser muy creativos, pueden hacer cosas de una manera única, original, distinta, como nadie más lo hace, ¿no? Hay muchos artistas en el tipo 4, ¿eh? Seguro networkers también. El 5, ya, entonces el 2 y el 3 y el 4 son de naturaleza emocional, pero distinta. El 2 hacia los demás, el 3 está como encapsulada su energía emocional, el 4 hacia adentro, hacia el mismo. Ahora vamos en tipos intelectuales, el 5, 6 y 7. El 5 es el típicamente intelectual. Él ama estar en una biblioteca, ama estar entre libros. Puede ser para él fascinante cuando encuentra el vínculo entre dos teorías y se enlazan dos teorías ahí. Y puede formular un modelo teórico a partir de esto nuevo que vio. Al 5 le encanta mirar lo que nadie ve, mirar lo que está abajo, mirar abajo el agua, le dicen, ¿no? Mirar lo que nadie se percata. Entonces, una persona que tiene mucha capacidad cognitiva para desarrollar ideas. El gran reto del 5 es pasar sus ideas a la acción, ¿no? Fíjate si hay algún socio así en tu organización. Es muy bueno, él lo sabe todo, se sabe todo, pero pasar a la acción es su gran reto. Pasar lo que ya sabe a la acción es el enorme desafío del tipo 5. A los 5 hay que decirle, ya te sabes toda la vida, ahora vívela. La vida no hay que teorizarla solamente, sino de pronto también eventualmente hay que vivirla. Ese es el desafío del eneatipo 5. Luego viene el eneatipo 6, que necesita sentirse seguro. Una persona que necesita sentirse seguro va a estar viendo siempre hacia adelante. Si hago esto, ¿qué va a ocurrir después, 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 después? El eneatipo 6, que es de naturaleza cognitiva, intelectual también, tiene su mente lanzada hacia el futuro. Entonces, este futuro le puede generar como miedo en el presente. Entonces, el 6 tiene este tema, ¿será seguro o no será seguro? Esta relación de pareja, ¿será segura o no? Este negocio, pero esto es seguro, no es seguro, hay prestaciones, no hay prestaciones, ¿cuál es la seguridad que hay en esta actividad que voy a realizar? Él necesita sentirse seguro en lo que sea que vaya a hacer. Tiene una persona de naturaleza cognitiva, le llaman, es una persona muy leal. Cuando el 6 entra, por ejemplo, si entra a Fusion y se siente como parte de, va a ser muy leal porque siente pertenencia al grupo y ahí encuentra seguridad. Cuando las personas 6 son debidamente recibidas en un grupo y se sienten parte de, son los más leales de los 9 eneatipos. Algunos autores lo llaman el leal al eneatipo 6. ¿No? También lo vinculan con el miedo, ¿no? Dicen, tiene que resolver el tema con el miedo del 6. Porque como se proyecta un futuro catastrófico, en el presente a veces se desconecta el presente y está mirando el futuro, todo lo malo que pudiera ocurrir, el eneatipo 6. Vamos terminando con los últimos. El eneatipo 7 es también de naturaleza cognitiva, pero no parece. Porque el 7 es la persona que tú te encuentras con él y ya te puso una chapa, ya te saca un chiste inmediatamente, se toma la vida con trivialidad, para él la vida es un juego, hay que divertirse. No tomamos la vida en serio, vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien, que la vida ya se acaba, divirtámonos con la vida. Pero sin embargo tiene naturaleza cognitiva, entonces los chistes le pueden salir muy rápido porque su humor puede ser veloz porque su mente es veloz. Su mente es veloz pero una mente dispersa, a diferencia del 5. El 5 encuentra un tema y se va a meter en profundidad, a la profundidad de ese tema. El 7 va a encontrar muchos temas que le interesan, muchos temas, y ser muy hábil, va a saber un poco de todo, y va a tener una respuesta muy rápida. Entonces los 7 son personas que necesitan estar estimulados continuamente, con estímulos continuos, como un niño que necesita continuos estímulos, continuos estímulos, continuos estímulos. Ok, los 3 son enatipos intelectuales, 5, 6 y 7. El enatipo 8 necesita sentirse poderoso. Poderoso en el sentido de yo puedo. Yo puedo.
Entonces, los 8 son personas que se siente su presencia, su voz es más fuerte, su estructura física habla de fuerza. Y si le preguntas qué es lo más importante para salir adelante en la vida, la fuerza, valerte por ti mismo, no dependas de nadie. Ese es un eneatipo 8. Son personas que van hacia adelante, es como un tanque que va hacia adelante, que va determinado, se ve un punto y va para allá y de pronto lo que tiene que considerar el 8 es de no dejar destrozos en el camino, ¿no? De no dejar de ahí daños, como un elefante en una cristalería, ¿no? El 8 va para adelante, va hacia un objetivo. Hay personas de tipo 8 que en tanto se van integrando psicológicamente pueden ser líderes. Mientras no se integran, son tiranos. Pero si se integra, un 8 integrado, sano emocionalmente, integralmente desarrollado, va a ser una persona que va a liderar una causa que va a proteger a quienes sienten más débiles que él, el 8. Y finalmente el eneatipo 9, que son personas que ellos no les gustan los problemas, necesitan sentirse en paz, quieren armonía. No busquemos problemas, no vamos problemas. Y si ven un problema, de pronto va a buscar generar el ser el conciliador. Porque los 9 quieren experimentar armonía, esa es su búsqueda. Necesitan sentirse en paz. Necesitan sentirse en paz. ¿Ok? Son personas muy buenas para escuchar, por lo general todo el mundo quiere contarle sus problemas a ellos, son muy buenos escuchas. Desde que estás cerca de ellos, nomás ya estás más tranquilo, te trajo tranquilidad. Personas que están en paz, les gusta el reggae, de pronto, ¿no? Paz y amor. Los 9 son personas pacíficas, ¿no? Muy buenos conciliadores, muy buenos para ver los puntos de conexión entre puntos distintos. Hay un libro muy lindo que se llama Comunicación no violenta, escrito por Marshall Rosenberg, en tipo 9, que habla precisamente de procesos de conciliación en procesos que parecen imposibles, en una guerra, cómo hacer para que estas dos partes que están totalmente peleadas logren conciliarse. Bueno, el 9 está para encontrar esos puntos de encuentro y conciliación. Ok, dale una miradita y fíjate cuál poder hacer. Yo sé que algunas personas me dicen, Gary, yo tengo un poquito de todos. Sí, seguro que sí, porque un humano tiene todas esas posibilidades. Pero uno de ellos es como la estrategia dominante, la estrategia principal, la estrategia que utilizas para aparecer en el mundo. Es importante mirarlo así, porque tú no eres tu eneatipo, es la estrategia que utilizas. Esto ya marca una distancia con tu estrategia. Y eso ya abre un proceso de desarrollo que va más allá incluso de lo psicológico. Tomar distancia con la estrategia. Ok, una vez que yo tome distancia con ella, puedo usar mi estrategia y hacerla funcional. Pero mientras no la vea, la estrategia te va a usar a ti. La estrategia te usa y en todos los ámbitos es el mismo. Entonces se vuelve rígida. Se vuelve rígida. Pero si la empiezo a ver, si me empiezo a tomar distancia de ella, puedo empezar a usarla de manera consciente y puedo empezar a flexibilizarla. A flexibilizarla. Y poco a poco incorporar características de los otros tipos. De hecho, las líneas que ven al medio, que parecen una especie de mandala, es una relación entre las estructuras de personalidad. Que no voy a entrar a ese detalle, pero todos los eneatipos están vinculados. Hay sobre todo 2 eneatipos que son estrategias de apoyo, estrategias de crecimiento. Pero hay un proceso de despliegue y desarrollo para cada una de las estrategias. Ok, pregúntate esto, ¿cómo necesito sentirme yo? Perfecto, conectado emocionalmente, destacado, único, desapegado para comprender el mundo, seguro, estimulado continuamente, poderoso, en paz. ¿Qué tipo de networker soy? ¿Qué tipo de líder soy? Pregúntate también, la persona con la que trabajas, de pronto tu upline o tu equipo, ¿qué estructura será la que utiliza? ¿De qué manera están comprendiendo estas estructuras? Es importante conocer esto porque cuando lo ves te das cuenta que no todos operamos desde el mismo lugar, operamos desde lugares diferentes y entendemos la vida de lugares distintos. Proceso 3. Ya te reconociste, identificaste cuál es tu tipología, ahora vamos a esto que se llama limpieza. Se habla mucho de sanación emocional. Claro, a eso se dedica la psicoterapia. Las distintas escuelas de psicoterapia se dedican de alguna manera, resolver el vínculo entre el pasado no resuelto y el presente, ¿no? Se entiende que cuando han habido eventos en el pasado que ocurrieron y que dejaron emociones reprimidas, necesidades no atendidas, eventos dolorosos, cuando algo similar en el presente aparece y lo activa, se activa toda esta herida no sanada. Entonces no puedes estar presente totalmente en tu presente, sino estás presente trayendo el pasado. Entonces, entre tú y tu upline está de pronto el papá, los temas no resueltos con papá, o con mamá, o con el hermano mayor, o quien fue la figura de autoridad. Entonces, cuando el pasado no se resuelve, se filtra en el presente y no te permite estar totalmente presente. Entonces, todas las escuelas de psicoterapia, desde que aparecieron, desde el psicoanálisis de Freud y todo lo que ha venido después, las terapias breves de ahora, en fin, todas se dedican a buscar resolver con marcos diferentes, con abordajes distintos, pero intentan resolver este tema. Esto que te he puesto acá en este gráfico amarillo es un aporte desde las neurociencias que a mí me parece sumamente poderoso. Porque si bien después de los 21 años, uno sabe, ok, tengo que mirar en mi pasado para ver qué cosas hay que resolver, sanar, no dejar heridas ahí,
Dice que las heridas no sanadas sangran sobre las personas que uno más quiere, desde el presente. Entonces, para que no ocurra eso, uno necesita resolver el pasado. Este gráfico que está acá te permite mirar qué etapa del pasado le tendrías que prestar mayor atención. Y es una especie de fórmula. Se entiende que la primera etapa se da de los 0 a los 21 años. Ahí terminaste de armarte. Pero luego la vida sigue y empieza un segundo ciclo de 21 a 42 años, luego otro de 42 a 63 y así seguimos, hasta que se acabe la vida, ¿no? Hasta que la vida termine. Pero mira, si tú estás en el ciclo segundo de 21 a 42 años, por ejemplo, tienes 30 años y quieres usar esto, vas a hacer lo siguiente, vas a restar 30 menos 21 y nos da 9. Entonces tú tendrías que enfocarte en esa etapa de tu infancia, tus 9 años, para mirar qué cosa quedó pendiente en esa etapa que está por resolver. Porque si lo revisas, te vas a dar cuenta que a tus 30 te está pasando algo similar, pero con personajes distintos. ¿Por qué ocurre esto? No por un tema mágico, ¿ah? No por un tema mágico. Ocurre porque la psique necesita completarse. Lo pendiente necesita completar. Y la única forma de completar, por ejemplo, el que no pude yo ponerle un alto a un papá muy autoritario, es con otra persona similar, para que lo que yo no hice a mis 9 años, lo haga ahora a los 30. Entonces, es como que la vida nos abre una segunda oportunidad, una segunda vuelta, en la tercera, en la cuarta, hasta donde lleguemos, para finalmente resolver esto pendiente. Pero si tú lo haces ahora de manera consciente, sabiendo exactamente, puedes ir y revisar esa etapa de tu vida y preguntarte, a ver, ¿qué pasaba en ese momento de mi vida? Vamos a ver otro ejemplo. Ya, si tienes 30, vas a ver tus 9 años. Si tienes 35 años, 35 menos 21 da 14. Mira tus 14 años de edad. ¿Qué pasaba más o menos por ahí? Por ese entonces. ¿Qué se quedó pendiente? ¿Qué eventos dolorosos? Los eventos dolorosos son importantes, ¿ah? Porque ahí es donde se quedan cosas pendientes. Ahí es donde pasaron cosas que no hubieras querido que ocurran. Ok. Y si tienes 50 años, ya estarías en la siguiente etapa, ¿no? En la siguiente vuelta. Entonces vas a restar 50 menos 42 y te da 8 años. Esa etapa tienes que ver. Ok. Este tercer proceso llamado limpieza implica 4 aspectos. Limpieza física, limpieza energética, limpieza emocional y limpieza cognitiva. Cuando hablamos de sanación emocional nos referimos a la limpieza emocional. Ahí yo he puesto un acróstico que es DRIC, que es descarga, recarga, integración y comprensión, que es el aporte de autogestión integral para incluir todo lo que hay en psicoterapia para poder sanar el pasado. No voy a entrar ya en esos detalles también por tiempo, pero digamos, el pasado sí se puede, el pasado no es una condena, es una condena en tanto no está integrado, en tanto no está resuelto. Y ojo, mira, primero, lo voy a pasar rápido, primero hay que descargar las emociones pendientes del pasado. No intentes reinterpretar inmediatamente tu pasado. Ah, no, a mí me pasó esto porque él no podía haber hecho algo mejor y ya está, y compréndelo y entiende que así fue. Eso es saltarte al paso 4 de frente. La comprensión ocurre, es posible de manera funcional, después de que descargaste las emociones pendientes, recargaste tu sistema, de que hiciste un proceso integrativo, que se hace en la psicoterapia, y finalmente llegaste a una comprensión saludable de cuál es el sentido de ese evento doloroso en mi vida y de qué manera contribuye con mi propósito hoy día. Pero un error que suele ocurrir es que hay personas que leen un libro de pronto y dicen, mira, entiende que lo que te pasó tiene un sentido, ok, voy a tratar de entenderlo, pero sigues con una rabia guardada hace 30 años y la comprensión no va a ser como debiera de ser, no va a funcionar. Primero tienes que pasar por las 3 etapas anteriores: descarga, recarga, integración y comprensión. Esa es la limpieza emocional. La física, precisamente, Fusion participa de una manera extraordinaria ahí, ¿no? De hecho, ya lo sabemos, ¿no? Prunes, limpieza intestinal, ahí está tu flora libre, la flora intestinal, Liquid Fiber, que lo tomo todos los días para que no se genere, digamos, eso que ya conoces tú, en fin, toda la línea de limpieza, ¿no? El pack detox, el Rexet para el hígado, la sangre con el alfa-vana, la vía urinaria. El cuerpo necesita estar limpio. Ya, eso es todo un tema, ¿no? El cuerpo necesita estar limpio y tiene órganos para hacerlo, pero si están atorados de toxinas, no va a poder hacerlo de manera correcta. Tienes en Fusion precisamente productos que además son deliciosos, para usar diariamente, que van a ayudar a que esta limpieza física se esté haciendo continuamente y que no se estén acumulando toxinas donde no debiera. La limpieza energética tiene que ver ya con lo que hacen en medicina china, ¿no? Han visto que hay personas haciendo tai chi en los parques o que uno va y se hace acupuntura con agujas porque hay un mapa distinto de canales energéticos que le llaman nadis o meridianos, ¿no? Que son canales. Que dicho sea de paso, antes era un tema, digamos, extraño. Hoy día ya no, ¿no? Hay cámaras de alta resolución, desde las cámaras Kirlian a las cámaras que hay al día de hoy, que pueden fotografiar tu campo energético, campo electromagnético, y ver el estado en el que se encuentra. Y sí, hay prácticas para trabajar en la limpieza de ellos. Por ejemplo, el Tai Chi o el Qigong, disciplinas que vienen de Oriente, que no están orientadas a sacar músculo o a hacer actividad aeróbica, no, pero sí a generar limpieza a nivel energético. De lo emocional ya hablé,
y la limpieza cognitiva tiene que ver con sacar información que no sirve. Schmeling decía información de sabiduría es aquella que te genera resultados, de felicidad, de plenitud, ¿no? Precisamente los eventos de Fusion contribuyen mucho acá. Tú vas un día lunes a un evento y recibes información de tal calidad que empieza a ingresar información de sabiduría y a desplazar información de ignorancia. Así le decía, me estoy usando los términos de Schmeling. Información de ignorancia no es un término despectivo, es información errada respecto de cómo debiera operar de cara a la vida. Pero cuando la usas, te genera sufrimiento. Entonces te dice que es información equivocada. Entonces, reemplazar información equivocada por información de sabiduría es hacer limpieza cognitiva viendo la mente como un jardín. Voy a sacar esa mala hierba y sembrar semillas que van a luego germinar. Cada evento de lunes, cada evento de la web, cada capacitación que Fusion tiene, precisamente se encarga de hacer esto, de hacer esta limpieza cognitiva. Cada libro que estás leyendo, cada video, cada información que estás ingresando a tu mente está trabajando aquí a nivel cognitivo. Pero es importante saber esto, ¿no? Porque mira, las cosas tienen que ir en su lugar. Sin embargo, no necesariamente por leer un libro, por ejemplo, leer Escuela de Negocios, eso no va a sanar, por ejemplo, mi tema con mi papá de hace 30 años. Pues es importante diferenciar, pero todo está vinculado. Todo contribuye una cosa con la otra, pero son cosas diferentes. La limpieza emocional es distinta, la limpieza cognitiva es diferente. ¿Ok? Mira, acá te dejé una pregunta para que identifiques qué es eso que hay que sanar en ti. ¿Qué tipo de personas o situaciones me sacan de centro? ¿Te enojas demasiado o huyes de esa situación? Te dejo esa pregunta para que puedas mirar, empezar a jalar por ahí y ver de pronto qué aspectos están por resolver en mi pasado. Todos tenemos aspectos por resolver. Hay mucho por sanar y resolver e integrar del pasado. Ok, este es el proceso número 3. Vamos al cuarto y vamos llegando a la parte final, alinear. Ya sanaste del pasado, se sanaron los temas más importantes ahí. Ahora necesitas alinear tus recursos, alinear tus recursos. Por ejemplo, lo que me pasaba a mí mucho, este era un tema para mí con el tema del alineamiento, alinear mi propósito de vida con Fusion como vehículo. Yo no encontré ese alineamiento. Poco a poco lo fui encontrando y te invito a que lo hagas tú también. Alinear pensamiento, palabra, emoción, cuerpo. De pronto dices, hoy día voy a hacer tal cosa, pero tu cuerpo no te acompaña. Tu cuerpo se quiere quedar sentado en el sillón. Hay distintas formas de trabajar en el alineamiento, por ejemplo, las dinámicas de alto impacto. Ya vas y caminas sobre fuego. Justo precisamente hay un taller de Fusion, se llama Rompe tus límites, ¿no? Son dinámicas de alto impacto. Las dinámicas de alto impacto apuntan al alineamiento, porque lo ponen al cuerpo, desde caminas sobre brasas o sobre vidrio, o te metes en hielo, alguien se ha metido en esas tinas de hielo alguna vez, está poniendo el cuerpo en la misma frecuencia o sintonía de aquello que tu mente ya puso como objetivo. Está buscando generar alineamiento. Hay distintas maneras de hacerlo, distintas maneras de hacerlo. También acá te invito, por ejemplo, en alineamiento a que te preguntes, ¿está alineada mis acciones del día con mi intención o mi propósito en Fusion? Yo digo, me voy a hacer diamante en este año. Ahora, te invito a hacer esto, mira. Es un reto sencillo que ya te lo han dicho antes, que yo te invito a hacer. El día anterior, o sea, hoy día, haz tu agenda toda productiva el día siguiente. Ya, yo me resistí a hacer esto. Decía, no, yo no, mañana, el mismo día, mientras como va fluyendo el día. Te invito a que hagas esto. El día siguiente, agéndalo ya, pon todas tus actividades productivas, de tal hora esto, de tal hora tal cosa, prospección, ta. Ya, y luego, ¿qué es lo que viene? Cumple tu agenda, que ahí viene el reto, ¿no? Alinear mi intención a mi tiempo está acá, que aunque parezca una cosa retórica, una cosa que ya sabemos, ahí está, ¿no? Agenda llena, multinivel contentos, nos decía Lili Rosales, ¿no? Cumple tu agenda, respeta tus tiempos, ¿no? Aquello que has visto como importante, que se dé, que esté presente ahí, ¿no? Áreas de la vida con propósito vital, bueno, en fin, acá hay muchas cosas por alinear, muchas cosas por alinear, pero yo puse este ejemplo del auto, porque vamos a poner un gran motor, pues si las ruedas están desalineadas, no va a ir a donde debe de ir. Ruedas alineaditas, pensamiento, palabra, cuerpo, emoción, todo alineado en una misma dirección, tiempo, organización, agenda, para que el movimiento se pueda dar y este despliegue se pueda dar. Alineamiento. Y finalmente, mira, finalmente acá tienes la quinta etapa dentro de las relativas, tiene con despliegue. Acá están los 4 cuadrantes de la teoría integral. Las 4 dimensiones donde un humano se puede desarrollar. ¿Qué puedes desarrollar tú? Dices, ok, voy a hacer despliegue integral, voy a salir a correr en las mañanas. Muy bien, estás desarrollando el cuadrante superior derecho, inteligencia biológica. Estás poniendo tu cuerpo en óptimo estado. Voy a incorporar los productos Fusion, voy a eliminar la gaseosa de mi vida. Muy bien, estamos trabajando otra vez sobre la inteligencia biológica. Voy a cambiar mi dieta, inteligencia biológica. Inteligencia cognitiva, voy a empezar a leer un libro en un grupo de desarrollo. Estás trabajando en inteligencia cognitiva, la estás desplegando. Y vamos a tocar los de abajo.
Los de abajo tienen que ver con tu dimensión colectiva, los de arriba tu dimensión individual, lo que no se ve y lo que se ve, lo interior y lo exterior, y lo de abajo lo colectivo, lo que no se ve, cuadrante inferior izquierdo, y lo que sí se ve, cuadrante inferior derecho. Acá dice, por ejemplo, mira, inteligencia social, crear vínculos que sean constructivos. Fusion está hecho para eso. Comenzamos precisamente mencionando, Fusion es un movimiento de más de 110.000 empresarios en el mundo, 32 países del mundo, buscando su mejor versión. Pues no yo no he encontrado, digamos, una mejor alternativa para desarrollar inteligencia social, que rodearte de personas que están buscando esa mejor versión y que lo están haciendo de manera muy eficiente, como viene creciendo. Inteligencia social es eso, la capacidad de construir vínculos saludables. Ya te he hablado de tu círculo de influencia. Ok, ¿cómo haces para construir un entorno social que te lleve a ese lugar donde tú quieres estar? Inteligencia ambiental, mira, tiene que ver con tu entorno físico. Eso también importa. Tu casa, tu cuarto, tu barrio está ordenado, es bonito, te gusta, es bello, hay belleza, hay orden, hay funcionalidad. Eso también importa. Inteligencia financiera está acá abajo. Mira acá abajito, en el cuadrante económico marroncito, inteligencia cultural y sistémico familiar. Vivimos también dentro de un patrón. No solamente somos individuos aislados. Aquello que pasa, aquello que quieres hacer, aquello que no puedes hacer, aquello que te limita, que te retrasa, que te empuja, tiene que ver también con tu entorno familiar. Entonces está bueno también mirar no solamente qué cosas traigo yo de mi pasado, qué cosas trae mi familia del pasado, qué cosas podemos hablar en la familia para empezar a resolverlo, mirarlo, hacerlo consciente, integrarlo. Somos parte incluso de un sistema cultural. Y aquí tienes varias, acá tienes 11 líneas para desarrollar. La inteligencia emocional es la capacidad de entender tus emociones, para qué sirve cada una. Todas son mecanismos adaptativos. La película Intensamente está muy buena para entender inteligencia emocional. La inteligencia espiritual también. Ahorita me voy a meter en esto, inteligencia espiritual, llegando a la parte final. Acá se sugiere, cuando una persona quiere armar un proceso de despliegue integral y armar por módulos, qué sé yo, establecer periodos de 90 días o de 60 días con un objetivo al final. Lo estamos haciendo así precisamente con el equipo. Ya pones un objetivo, podría ser un rango, un objetivo importante para ti, y te dice, ok, voy a desarrollar mi inteligencia biológica, mi inteligencia energética, mi inteligencia espiritual, mi inteligencia sistémico-familiar, social, y estableces prácticas para ello. Pero las prácticas, por ejemplo, correr o lo que fuera, no se sostienen si no hay un objetivo que esté enganchado con ello. Necesitas establecer un atractor al final para que la práctica se sostenga en el tiempo. Y procesos de tiempo no muy largos para que eso ocurra. Bueno, yo pienso que Fusion ayuda de una manera extraordinaria para que todo esto se dé. Es un contexto de personas buscando ello. Y dejé para el último el proceso cero, el proceso presencia, el que estaba al medio. Lo dejé al final, porque es el más importante de todo. Porque este proceso permea todos los otros 5. Es un proceso absoluto, está frente en todo. Tiene que ver con eso que le llamamos espiritualidad, entendido de un punto de vista académico. Más allá, diferenciando religiosidad de espiritualidad. Espiritualidad como tu capacidad de conectar con lo sagrado, para decirlo así, como una computadora que coge Wi-Fi y logra una conexión. Esa capacidad de conectar con lo sagrado que se experimenta como paz, como dicha, como amor incondicional, pero que brote y que sale de adentro más allá de las condiciones externas, más allá de lo que esté pasando, es algo que académicamente se entiende así. Mira, hay 3 maneras de acercarte a ello, a lograr presencia. Se entiende de esta manera, mira, esto es algo que ya está ahí, solo de lo que estamos distraídos. O sea, tu conexión con lo sagrado, con Dios, ya está ahí, pero de pronto estoy distraído en los contenidos de mi mente, en mis emociones que suben y bajan, en mi cuerpo que de vez en cuando molesta, y ese susurro, eso que está presente siempre, lo dejé de escuchar. 3 maneras de retomar contacto con tu espiritualidad y este proceso que se llama presencia, que es el más importante de todos. En segunda persona, los procesos en segunda persona son los más conocidos. La oración, cuando tú te diriges a un tú, cierras tus ojos, te pones en oración, le cuentas todo lo que te ha pasado, que esto está muy bueno, abres tu corazón, le derramas tu corazón a Dios, le cuentas todo, le agradeces por lo que tienes, haces gratitud. Esto lo hacemos en las mañanas, nos juntamos 5:40 hasta casi las 6:30, hacemos esto en práctica. Las prácticas en segunda persona son prácticas vinculadas con un tú, de un yo a un tú, más allá de cómo le llames tú, no, eso no importa, de un yo a un tú. Prácticas en primera persona ya no son de un yo a un tú, es cuando tú quieres descubrir lo sagrado en ti. Ya no hay afuera, ya no en alguien afuera, sino en ti. Entonces, curiosamente, en el otro lado del mundo, en Oriente, las prácticas mm, que más conocidas ya es la meditación, que básicamente es hacer silencio. Hay distintas técnicas meditativas, hay infinidad de técnicas de meditación, pero básicamente es hacer silencio. Hay un pasaje en la Biblia que dice, estad quietos y conoceréis que yo soy Dios. Lograr quietud, quietud mental, quietud emocional, quietud física.
para empezar a escuchar. Meditación, silencio, quietud. Estas son hay diversas prácticas vinculadas y diversas técnicas con esto, pero es descubrir lo sagrado en ti. Darte cuenta que tus manos son las manos de Dios, que tu boca está siendo usada por Él, que no está distante, que no está afuera, que tú eres un instrumento de Dios. Pero es notarlo, es sentirlo, es tener una experiencia de ello, tener una experiencia directa, no una idea nueva, no una nueva doctrina, no. Es una experiencia directa de lo sagrado operando a través de mí. Y esto se hace con prácticas. Entonces la meditación aprende sirve muy bien para eso. La MT es muy funcional, en fin, se ha puesto de moda la meditación budista llamada mindfulness acá en Occidente, que también puede servir pero sencillo, mira, una práctica de hacer silencio durante 20 minutos y observar todos tus contenidos, ya es una práctica muy útil. Sentarme 20 minutos, de pronto hice oración primero, le hablé a Dios, le conté todo, ya está. Ahora me voy a callar un ratito porque la comunicación es dar y recibir, y ahora lo voy a escuchar. 20 minutos de silencio, donde mi mente va a seguir hablando, no voy a intentar ponerlo en blanco, voy a observar cómo habla, voy a notar los movimientos de mi mente, de mi cuerpo y mis emociones moviéndose. Voy a tomar distancia mientras lo observo, me voy a convertir en un testigo de mis contenidos. Eso va a ser meditación. Y la práctica en tercera persona ya no es vincularme con Dios en un tú o en mí, sino en todo lo que existe en los otros, en los demás, en la naturaleza, en su creación, en los libros sagrados que han quedado escritos, inspirados por otras personas. La contemplación es la práctica de estar en la naturaleza y descubrir a Dios en todo lo que ha creado. Descubrirlo. Baños de bosque le llaman en Oriente, ¿no? Se sumergen en la naturaleza para contemplarla. La actividad de servicio, cuando te vas a pasar una tarde con ancianitos que han sido de pronto abandonados o niños que están con una enfermedad terminal y quieres mirar a Dios en los ojos de ellos, no afuera, no sobre una nube, sino ahí, con ellos. O mira, tercera persona, con aquella persona que te hace la vida difícil, con aquel socio complicado de tu equipo, con aquella persona que te complica la vida, en mirar a Dios ahí. Estas son prácticas en tercera persona. Encontrar a Dios en su creación, descubrirlo ahí. Y finalmente puse ahí una pauta llamada reencuadre y puse una imagen acá, porque digamos, la evolución se ha venido dando de manera, es algo incuestionable. Por ejemplo, cuando hay un movimiento, del pez al anfibio tiempo atrás, cuando se da este salto evolutivo de pez a anfibio movido por sequías y cosas, algunos peces tuvieron que empezar a salir del agua y empezaron a aprender a respirar fuera del agua y surgieron nuevas especies, luego vendrían los reptiles y otras especies posteriores. Pero este movimiento que se da fue por una situación que podemos llamarle un problema, es una sequía, una desgracia, una sequía. Igualmente sigue ocurriendo dificultades, problemas o desafíos ahora, pero puede ser la invitación a ese siguiente nivel, a ese siguiente nivel de desarrollo, a ese siguiente nivel evolutivo. Entonces, reencuadre es entender que la vida está haciendo pedagogía en todo momento, que existe pedagogía vital, que cada situación desafiante que le llamas problema es una invitación a desplegar algo más de ti. Si lo miro de esa manera, entonces dejo de pelearme con los problemas y los recibo, los abrazo, ¿no? Una pregunta, ¿qué práctica me gustaría empezar a realizar? Mira, ahí tienes un montón de ideas de prácticas, en primera persona, en segunda persona, en tercera persona. ¿Qué sugiere Wilber en su último libro? Dice, oye, usa las tres vías, dice. Tienes tres canales para conectar con Dios. Usa los tres, no te quedes solo con uno. Encuentra la práctica que mejor encaje contigo, pero puedes usar los tres. Finalmente, Schmeling nos decía que tú puedes medir tu desarrollo y tu avance, y que habían indicadores internos, como la paz interior. Esto cada uno lo puede medir, ¿ah? Uno puede salir a hacer una presentación desde experimentar en lo profundo paz o de experimentar en lo profundo angustia. La presentación va a salir diferente. Indicadores internos, paz interior, amor incondicional que se traduce en servicio y felicidad y dicha que no depende de elementos externos. E indicadores externos que son economía, ahí están los recursos, cuánta platita está llegando, relaciones, capacidad de adaptabilidad y disfrute y salud. Decían que lo que no se mide no se puede mejorar. Acá tienes algunos indicadores para que los tengas tú en cuenta. Y termino con esto. Esta es una imagen de lo que hemos venido haciendo. Ahí está Eriquita, la líder directa en mi equipo con la que yo trabajo, Eriquita Carrasco, y hemos creado el movimiento de bienestar integral. Nos reunimos los días sábados, de 9 de la mañana. Hay gente que viene del Cono Norte, desde Puente Piedra, nos juntamos en lugares diversos. Estamos buscando encontrar un lugar que sea fijo. Ha ido creciendo el movimiento y hacemos esto. Hacemos prácticas a nivel físico, hacemos prácticas de artes marciales con un profesor que nos enseña, hacemos running con un runner experimentado, hacemos sanación emocional, hacemos conexión espiritual y hacemos este encuentro social, y eso es Fusion. Precisamente termino mi entrenamiento hoy día con estas imágenes, porque aquí en el movimiento de bienestar integral que he venido desplegando es donde yo encuentro ese alineamiento entre aquello que desde niño despertó interés en mí, y entre Fusion como aquel movimiento de bienestar integral que lo está haciendo de una manera extraordinaria. Y tú tienes la posibilidad de, dentro del movimiento,
crear tu propio movimiento, que es tu propio equipo, que van a precisamente encontrarse con esta posibilidad de su mejor versión. Muchas gracias, amigos. Gracias, Gary. Un aplauso para Gary, por favor, por toda la info que nos ha compartido ahora, con toda la estructura, con toda la carnecita que nos ha aportado. La verdad que muy profundo, muy detallado, muy de diferentes aristas, ¿no? De lo que implica la salud y el bienestar. Así que chicos, si es que hay tiempo para una pregunta, si es que la hubiera, y si no, todo bien. Pero si es que alguien tuviera alguna pregunta, es el momento de hacerla en este instante. O si todo está clarito y quieren salir a aplicar y transformar sus vidas, pues adelante. Por acá dicen, me encantó esto, muchas gracias Gary, gracias, me llegó, gracias, tremenda explicación. Gracias a ustedes, amigos. Gracias Gary por compartir. Honrado, honrado de haber estado con ustedes. Fantástico. Bueno, Gary, creo que entonces cerramos con una foto final, así que vamos a pedirles a todos que prendan sus cámaras. Vamos con foto a la una, foto a las dos y foto a la... Siguen apareciendo tres. Listo. Gary, la sala es tuya para tus palabras finales, por favor. Amigos, solamente de mi parte agradecerte especialmente, José Miguel, por esta oportunidad. No hay nada más que disfrute yo que hablar de desarrollo humano integral, que es lo que me apasiona. Mi invitación solamente a uno de los que estamos acá, valorar lo que tenemos en mano. Fusion es un movimiento único, es un movimiento, existen muchas empresas de red de mercadeo, pero Fusion es un movimiento real de bienestar integral y estoy usando las palabras de Álvaro Zúñiga usadas en el Alumbre. Entonces, usémoslo en toda su dimensión, en toda la magnitud de lo que nos provee, de crear vínculos nuevos, de sanar. Gánate Leadership Academy para que trabajes sanación emocional ahí en Panamá. Desarrolla tu negocio con pasión, con entrega, con amor. Entrégale tu negocio a Dios. Entrégalo, hazlo como una ofrenda. Vívelo enteramente y inicia tu día tempranito, tempranito. Entrégale a Fusion todo lo que tienes para darle para que tu negocio luego te dé a ti lo que tú estás esperando. Muchas gracias, amigos. Estoy a total disposición para cuando se requiera. Gracias, un abrazo equipo, buen cierre. Chao, chao. Gracias, gracias.